Yo soy Cristina Manzano y hago muchísimas cosas en muchos sitios, pero cuando alguien me pregunta qué soy, soy periodista. Y me gusta decir esto porque, igual que ha contado Carla, a mí también me costó decidir qué quería hacer. Me costó porque me gustaban muchas cosas, me gustan muchas cosas y al final, cuando tienes que elegir hacia dónde quieres orientar tu carrera profesional, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Ya digo, me costó, pero antes de hacer lo que ahora es la BAU, que cuando yo la hice era la selectividad, pues decidí que quería hacer periodismo. En aquella época recuerdo que había un profesor que me perseguía para pedirme que cambiara de opinión, porque le parecía que aquello no era muy serio, que era mejor que hiciera una carrera seria como derecho o como filosofía o como económicas, y que después me dedicara al periodismo si quería, pero al final me decidí por esa opción y estudié Ciencias de la Información, rama Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Otra cosa que también me ha gustado siempre mucho es viajar y es conocer a otras personas, otras culturas, etc. Por lo cual, muy pronto también mi orientación fue hacia el periodismo internacional. Y tuve la buena fortuna en un momento dado de conseguir una beca Fulbright. Las becas Fulbright son unas becas que da el gobierno estadounidense junto con el gobierno español para ir a estudiar a Estados Unidos. En aquella época, cuando yo lo hice, eran unas becas de mucho prestigio, todavía estaban a punto de nacer las Erasmus, pero todavía no había Erasmus, y a mí me parecía increíble conseguir esa beca, me parecía imposible, porque hasta entonces solo se daban para ese tipo de carreras serias, ¿no? Que me decía que el profesor, se daban para químicos, para economistas, para abogados, pero no para periodismo. Y justo dio la casualidad de que lanzaron una convocatoria, yo fui parte de la primera convocatoria de las becas Fulbright para periodistas. Así que disfruté muchísimo de mi experiencia y de mi aprendizaje en Estados Unidos y eso ha sido, desde luego, un pilar fundamental para mi carrera posterior. Bueno, hice varias cosas al volver de Estados Unidos, me incorporé a una agencia que estaba empezando en ese momento de comunicación corporativa, luego se convirtió en líder en su sector. Estuve muchos años allí, me lo pasé muy bien, era un sitio muy peculiar, para empezar era un sitio fundado y dirigido y en el que casi todos éramos mujeres, éramos el 90 y tantos % de mujeres, que era algo bastante inusual y con una forma de trabajo muy, muy innovadora. Pero en un momento dado, después de muchos años, me cambié de eso, me cansé de eso y decidí que quería cambiar mi carrera, pero no sabía hacia dónde, sabía lo que no quería hacer, pero no tenía muy claro hacia dónde quería ir. Y otra vez, suerte, pues se cruzó en mi camino. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que las oportunidades que se te cruzan te ofrecen, de cómo aprovecharlas, pero también creo que hay que salir a buscarlas. No os recomendaría que os basarais solo en la suerte o en la casualidad, hay que tratar de orientar esa suerte y al final las cosas también acaban surgiendo. Bueno, se me cruzó esta oportunidad en mi camino que aproveché y que me ha llevado a ser lo que hoy soy, a dirigir lo que dirijo, que es Global. Es Global, como así me ha presentado Sara, soy directora de Global. Global es un medio de comunicación que se centra en el análisis internacional, en español y digital. Cuando hablo de análisis, para que entendáis bien de qué se trata, nosotros no hacemos noticias, no publicamos noticias, para eso están los telediarios, para eso están los periódicos. Lo que tratamos es de explicar, de entender las causas de las cosas que están pasando en el mundo y de también intentar interpretar las posibles consecuencias. Os invito a que lo visitéis, es global.org, porque aunque es un medio especializado, intentamos que haya cosas que interesan a gente que no solo son especialistas en cuestiones internacionales. Y Es Global está además metido dentro de un mundo de fundaciones, de instituciones que se conocen como think tanks. La traducción literal sería centros de pensamiento, tanques de pensamiento, que lo que hacen es investigar, como os digo, en cuestiones internacionales para tratar de ofrecer explicaciones. Esto, que a mucha gente ahora le suena muy ajeno,
una profesión y es una dedicación que vemos que cada día tiene más demanda. Para empezar, por ejemplo, los estudios de relaciones internacionales, que cuando yo empecé mi carrera no existían, han proliferado y hay muchísima oferta en todas las universidades. Bueno, hay ese interés por lo que ocurre en el mundo, hay también ese interés por salir fuera de España, por encontrar otras carreras. La crisis económica de hace unos años tuvo mucho que ver con esto, cuando la gente se dio cuenta de que a lo mejor fuera podían encontrar las oportunidades que aquí no había, pero es una trayectoria en nuestra historia. España ha sido un país también de emigrantes, con lo cual no es nada nuevo. Yo, si tenéis la oportunidad, os invito a que tratéis de estudiar o de vivir o de trabajar o de iros de mochilero al extranjero, porque creo que eso realmente contribuye mucho a la formación. En las cosas que yo hago, aparte de la curiosidad por entender, por conocer, por contar, que eso es la base del periodismo, también descubrí en un momento dado la capacidad de organizar y de gestión. Y menciono esto porque la gente que se quiere dedicar a gestionar normalmente se dedica a ADE, estudia ADE o algo similar, pero hay otras muchas funciones en otro tipo de organizaciones en donde esa capacidad es necesaria y no la tienes en cuenta, ¿no?, cuando te vas a plantear qué es lo que vas a hacer en tu trabajo. Bueno, si me preguntáis, si queréis saber qué es lo más positivo de mi trabajo, para mí la libertad de poder identificar, de poder buscar, de poder contar lo que queramos al frente de esta publicación. Lo más complicado, la búsqueda de financiación. Los medios especializados, los medios de comunicación en general están atravesando por serios problemas y buscar financiación es complicado y es tedioso y además también reconozco que no es lo que más me gusta. Creo que este campo te permite tener creatividad, te permite, como digo, entender, ponerte también en la piel de las otras personas y creo que para poder cubrirlo necesitas una gran capacidad de empatía y de interés por la gente, no solamente por los acontecimientos, sino por la gente. Y como os decía, creo que es una profesión que va a tener su recorrido en el futuro porque esa capacidad de entender, esa capacidad de análisis, veo que es cada vez más necesaria en todas las facetas, no solo en el entorno internacional, sino en todas las facetas. Es algo que se está introduciendo en España y creo que, bueno, pues con el tiempo llegará a desarrollarse mucho más. Todo esto me ha permitido, os decía, os apunto brevemente, permitirme muchos otros mundos. Yo ahora también, por ejemplo, soy columnista del País y ahí puedo trasladar a un público no tan especializado como el de Es Global, pues esas cuestiones con las que me tropiezo cada día. Como os decía, dentro de estas fundaciones también en las que colaboro, uno de nuestros objetivos es tratar de llegar a gente como vosotros, a gente mucho más joven y tratar de acercarles esa realidad internacional por otras vías, por vías que os sean más cercanas, que no pues las de las reuniones de señores y señoras muy serias que normalmente es el entorno en el que se desarrolla nuestro trabajo. Yo lo voy a dejar aquí, estaré también encantada después de contestar a vuestras preguntas y muchas gracias por darme esta oportunidad.